Bueno, muy buenos días. El tema que nos correspondió a nosotros fue anatomía comparada del miembro pélvico, pelviano y pelvis. El grupo está conformado por Michelle Valentina Medina Benavides, Camilo Andrés Alzate Fernández, Juan Esteban Rondón Nieto y por quien les habla Sebastián Fernando Ortega Manrique. Espero les guste. Bueno, ahora vamos a hablar sobre una introducción a la pelvis. Tenemos que la pelvis se va a dividir en cuatro etapas o fases, como la podemos llamar. En la primera tenemos el cinturón pelviano o cinturón o pelvis ósea, que ahí podemos encontrar el hueso coxal, el sacro y las tres primeras vértebras caudales. En la segunda fase podemos encontrar el fémur y la rótula. En la tercera tenemos la tibia y el peroné. En la cuarta y última tenemos el tarso y el metatarso y algunas falanges. Diferencias sexuales en tanto al hueso coxal. Tenemos que en la hembra es de mayor tamaño y tiene un diámetro conjugado y el diámetro oblicuo mucho más grande. Eh, Tenemos que la oblicuidad de la pelvis es salida, el ilion es más corto en la hembra. También tenemos que en el arco mayor isquiático de la hembra también es mucho más grande. Tenemos que los forámenes obturadores, pues al igual que todo, es mucho más grande en la hembra. En la parte de anatomía topográfica tenemos cada especie y en la de equinos tenemos la región sacra, la región glútea, tenemos la región de la tuberosidad coxal, tenemos la región del trocantérico, la región de la pierna, la región del tarso y la región del metatarso. Por último tenemos la región de los dedos del pie y la región caudal. En el bovino, casi similar a la del equino, tenemos la región de la tuberosidad coxal, la región sacra, la región glútea, la región de la tuberosidad isquiática, la región caudal y tenemos mucho más grande la región del miembro pélvico. Tenemos la región de la articulación de la cadera, la región lateral de la rodilla y tenemos la región de la pierna, del tarso y del metatarso. Tenemos la región de los dedos del pie y por último la región del muslo. En la anatomía del canino, la anatomía topográfica, tenemos pues obviamente es mucho más pequeño. La pelvis, la región femoral, la región cural y pues la región del pie. Bueno, aquí vamos a hablar de la anatomía comparada entre el equino, el bovino, el porcino y el canino. Aquí entre los músculos superficiales encontramos, en el equino encontramos el músculo glúteo medio, encontramos también el músculo glúteo superficial, el músculo tensor de la fascia lata, el músculo semitendinoso, el músculo bíceps femoral, también está el músculo cutáneo del tronco con el pliegue lateral, la fascia lata del muslo, el músculo extensor digital largo y la cabeza lateral del músculo gastrocnemio. En el segundo encontramos los músculos del bovino, en él encontramos el músculo superficial también, la porción craneal del músculo bíceps femoral, la porción caudal también del músculo bíceps femoral, encontramos también el músculo de la fascia lata, el músculo vastolateral, el músculo glúteo medio, el músculo semitendinoso. También encontramos la fascia de la lata, el músculo extensor largo de los dedos, el músculo peroneo largo y otros dos que es el músculo flexor superficial de los dedos y el músculo flexor profundo de los dedos. Por siguiente encontramos los músculos del porcino. En el
vemos que se encuentra el músculo glúteo medio también, el músculo tensor de la fascia lata, el músculo glúteo superficial, músculo bíceps femoral, el semimembranoso, perdón, también el semitendinoso. Encontramos el músculo iliocostal, que es aquí encontramos el lumbar y el músculo longísimo lumbar. Encontramos el músculo peroneo largo. Y por último, en el canino encontramos el músculo glúteo medio, el músculo sartorio de la parte craneal, el músculo tensor de la fascia lata, el músculo bíceps femoral y el músculo semitendinoso junto con el músculo glúteo superficial. Aquí estos son los superficiales, llegando a ser una disección. Encontramos en el canino, podemos llegar a encontrar el músculo coccígeo, el músculo elevador del ano, el músculo obturador interno, el músculo glúteo superficial, el glúteo medio, también el músculo bíceps femoral, el músculo semitendinoso junto con el semimembranoso, el músculo gracilis, el músculo gastrocnemio y también el ligamento sacrotuberoso, que aquí encontramos pues la cola, la cavidad pélvica, la tuberosidad isquiática, perdón. Encontramos los del equino. Aquí vemos que está el sacro caudal ventral, el músculo coccígeo, el músculo elevador del ano también, el músculo obturador interno de la parte ilíaca. Aquí también se encuentra el músculo obturador interno de la parte isquiopúbica. Encontramos el músculo psoas menor y el psoas menor. Encontramos el músculo ilíaco del porcino lateral, el músculo ilíaco porcino medial, el músculo tensor de la fascia lata, el músculo el vasto femoral, el músculo sartorio, el pectíneo, el gracilis, el músculo también aductor que se encuentra medialmente, el músculo semimembranoso, el semitendinoso. Encontramos los del bovino. En él encontramos el músculo psoas menor, la porción medial del músculo ilíaco, el psoas mayor, la porción lateral del músculo ilíaco, el ligamento inguinal. Aquí encontramos también una inserción del músculo recto, el músculo glúteo medio, el músculo glúteo bíceps. También está el músculo coccígeo del ano también, la porción intrapelviana del músculo aductor externo. Encontramos el músculo tensor de la fascia lata, el femoral, el vasto medial, la porción craneal del músculo sartorio, la porción caudal del músculo sartorio, el músculo pectíneo también, el semimembranoso y también el semitendinoso. Y por último, en el porcino encontramos el músculo glúteo medio, el multífido, los músculos psoas menor, la porción medial del músculo ilíaco, el músculo tensor de la fascia lata, el músculo recto femoral, el vasto medio, el sartorio, el músculo sacrocaudal ventral medial, el músculo coccígeo, el elevador del ano también, el pectíneo. Encontramos el músculo adductor, el músculo semimembranoso y el semitendinoso también, el gracil, el músculo flexor superficial de los dedos, el popliteo, el músculo flexor largo de los dedos, el músculo flexor largo del primer dedo, el músculo tibial craneal, el tercer peroneo. También encontramos el músculo extensor largo del tercer dedo, el músculo extensor corto de los dedos y por último también el músculo interóseo. Aquí encontramos una comparación entre estos debidos músculos del miembro pélvico de las especies. En el músculo glúteo bíceps encontramos que en el equino está ausente, en el bovino está presente, en el equino está presente también, en el canino está ausente. El músculo glúteo superficial, en el equino, este tiene una forma de V, en el bovino este está unido al músculo bíceps femoral y en el porcino también. Y en el canino también encontramos que este tiene forma de V. El músculo femoral, encontramos que el equino tiene dos cabezas de origen, que es la vertebral y la pélvica. En el bovino y en el porcino encontramos que este es unido al músculo glúteo superficial. Y en el canino encontramos que tiene una cabeza de origen, que es la pélvica. El músculo abductor caudal, en el equino, en el bovino y en el porcino está ausente. Y en el canino está presente. El músculo glúteo accesorio, encontramos que en el equino se encuentra
En el equino, en el bovino y en el porcino está presente y en el canino está ausente. El músculo periforme, en el equino encontramos que este está unido a la parte caudal del músculo glúteo medio. En el bovino está unido a la parte caudal del glúteo medio junto con el del porcino, y en comparación con el canino encontramos que este está separado, profundo y caudal al borde caudal del músculo glúteo medio. Encontramos el músculo semitendinoso, este en el equino también tiene dos cabezas de origen, que es la vertebral y la pélvica. En el bovino tiene una cabeza de origen, que es la pélvica y la pélvica también. En el porcino encontramos dos cabezas de origen, que es la vertebral y la pélvica, y en el canino tiene una cabeza de origen, que es la pélvica nada más. En el en el miembro pelviano también encontramos el músculo articular del coxal. En este encontramos que en el equino y en el bovino el músculo articular caudal en el equino se encuentra presente, en el bovino está ausente, en el porcino también está ausente y en el canino sí está presente. El músculo semimembranoso en el equino y en el bovino no se divide. En el porcino se divide en las porciones craneal y caudal, y en el canino se divide en las porciones craneal y caudal también. Encontramos el músculo sartorio, que tiene en el equino una cabeza de origen y una inserción. En el bovino, en el porcino y en el canino, tiene dos cabezas de origen y una inserción en comparación al equino. El músculo aductor en el equino, en el canino ausente, en el bovino y en el porcino está presente. Encontramos el músculo aductor corto, en el equino y en el equino está separado del músculo aductor grande. En el bovino está unido al músculo aductor grande junto con el porcino, y en el canino está separado del músculo aductor grande. El músculo aductor grande encontramos en el equino, que está separado del músculo aductor corto junto con el canino, y en el bovino y en el porcino está unido al músculo aductor corto. En el músculo peroneo anterior encontramos que en el equino es fibroso y profundo al músculo extensor digital largo. En el bovino y en el porcino es carnoso y está superficial al músculo extensor digital largo, y en el canino no se encuentra, está ausente. Encontramos también los músculos tibial craneal, en el equino y en el bovino está profundo al músculo peroneo anterior, en el porcino está profundo al músculo también peroneo anterior, y en el canino, como comparación, está superficial al músculo extensor digital largo. El músculo extensor digital largo, en el equino tiene un tendón que está en el tercer dedo. En el bovino tiene dos tendones, que uno es el propio del tercer dedo y el otro es el común del tercer y cuarto dedo. En el porcino encontramos que tiene tres tendones, que es el propio para el tercer dedo, el común para el tercer y cuarto dedos y el común para el segundo y quinto dedos. En el canino encontramos que tiene cuatro tendones, el del 2, el 3, el 4 dedos y el quinto dedos. En el músculo peroneo largo encontramos que en el equino se encuentra ausente, en el bovino, en el porcino y en el canino está presente. El músculo extensor digital lateral encontramos que en el equino tiene un tendón que se une al tendón del músculo extensor digital largo a mitad del metatarso. En el bovino tiene un tendón del cuarto dedo, en el porcino tiene dos tendones del cuarto y el quinto dedo, y en el canino tiene un tendón del quinto dedo. En el músculo peroneo breve encontramos que en el equino, en el bovino y en el porcino se encuentra ausente, y en el canino sí está presente. El músculo sóleo en el equino, en el bovino está poco desarrollado, en el canino está ausente y en el porcino sí es el único en el que se encuentra muy desarrollado. El músculo flexor digital superficial en el equino tiene un tendón del tercer dedo, en el bovino dos tendones del tercer y cuarto dedos, en el porcino tiene dos tendones del tercer y cuarto dedos también, y en el canino tiene cuatro tendones, que es del segundo, tercero, cuarto y quinto dedos.
En el músculo flexor digital profundo, este tiene un tendón del tercer dedo en el equino, en el porcino tiene dos tendones del tercer y cuarto dedos, en el porcino tiene dos tendones del tercer y cuarto dedos, y en el canino tiene cuatro tendones del segundo, tercer y cuarto dedo y quinto dedo. Y por último encontramos el músculo tríceps de la pierna, que en el equino, en el bovino y en el porcino este se encuentra presente, y en el canino también pues se encuentra presente. En la zoología de los animales tenemos que se encuentra el sacro, las, las, las costillas, tenemos el fémur, la tibia y el peroné, tenemos el radio, la ulna, tenemos el tarso y el metatarso y tenemos las falanges. Una de las diferencias que hay en algunos huesos, principalmente voy a hablar de los huesos de la tibia y la fíbula, la cual tenemos que en la eminencia intercondilar, en el equino, es más pronunciada, ya que el tubérculo intercondilar medial es mucho pues, más elevado que el tubérculo intercondilio lateral. En el bovino tenemos que también es más pronunciada, ya que el tubérculo intercondiliar medial es más elevado que el tubérculo intercondilio lateral. En el porcino tenemos que es poco pronunciada, ya que los tubérculos intercondilios lateral y medial son poco prominentes. Y pues en el canino tenemos que también es poco pronunciada, ya que los tubérculos intercondilares lateral y medial son poco prominentes. En el surco de la tuberosidad de la tibia, tenemos que en el equino está presente, al igual que en el porcino y en el canino, pero en el bovino está ausente. En el espacio interóseo de la pierna, tenemos que en el equino es más largo, en el bovino no se forma y en el porcino es amplio y largo. Y en el canino es amplio en su porción proximal. Aparte de la cabeza de la fíbula, tenemos que en el equino se articula con la cara lateral del cóndilo lateral de la tibia. En el bovino tenemos que se fusiona con la cara lateral del cóndilo lateral de la tibia y pues va a continuar distalmente por una pequeña prolongación. En el porcino tenemos que se articula con la cara lateral del cóndilo lateral de la tibia. En el canino se dice que se articula con la cara lateral del cóndilo lateral de la tibia. Ahora tenemos que en el cuerpo de la fíbula, en el equino es incompleto. En el bovino es ausente, en el porcino es completo y en el canino también es completo. En la extremidad distal de la fíbula se fusiona con la extremidad distal de la tibia formando el maleolo lateral de la tibia. En el bovino tenemos que es más separado y presentado por el hueso maleolar. En el porcino tenemos como el maleolo de la fíbula. En el canino lo tenemos como el maleolo de la fíbula también. Ahora vamos a ver las diferencias la comparación en el húmero del hueso, en el número de huesos tarsianos. Entonces, tenemos que en el equino son 6, 1 y 2 huesos tarsianos fusionados. En el bovino son 5 huesos tarsianos central y el cuarto se fusiona con contricular, el 2 y el 3 huesos tarsianos y también esos se van a fusionar.
Bueno, vamos a hablar ahorita de la comparación del cotzal, del equino, del bovino, del porcino y del canino. Bueno, en la cresta ilíaca, en el equino es ligeramente cóncava y de bordes afilados. En el bovino es ligeramente cóncava y de bordes también afilados. En el porcino es cóncava y de bordes más rugosos. Y en el canino es cóncava y de bordes rugosos. Bueno, ahora sigue la incisuria isquiáticas mayor y menor, que en el equino es poco profunda, en el bovino es muy profunda, en los porcinos es alargada y poco profundas, y en el canino tiene escasas profundidad. Bueno, ahora en la tuberosidad costal, en el equino es bitubercular y redonda, en el bovino voluminosa y subdivididas en tres proyecciones, en el porcino delgada y simple, en forma de cresta, también lo que sigue la tuberosidad isquiática, que es pronunciada y presenta 4 tubérculos, en el bovino, este es en el equino. Y en el bovino tiene 3 tuberosidades dorsales, ventromedial y ventrolateral. En el porcino tiene 3 tubérculos dorsal, ventromedial y ventrolateral. Y en el canino tiene tuberosa. Bueno, ahora sigue la espina isquiática, que en el equino es poco pronunciada y rugosa. En el porcino es muy pronunciada y de borde ligeramente casi circular. Y en el canino es de poco pronunciada y obtusa. Y en el bovino es pronunciada y el borde libre cortante. En la incisura del acetábulo, en el equino presenta una escultura acetabular. En el bovino presenta 2 esculturas acetabulares. En el porcino presenta solo una. Y en el canino también presenta solo una. Bueno, sigue el surco para el tendón del músculo obturador interno, en cual está caudalmente la espina isquiática en el caballo, y en el equino, y es ausente en el ovino y en el porcino. Y también en el canino está caudalmente a la espina isquiática. El surco del ligamento accesorio del fémur, en el caballo es presente, en el bovino y el porcino es ausente, y también en el canino presenta esto. Bueno, ahora sigue la comparación del fémur. Qué bueno, qué nivel del troncantero mayor con la cabeza del fémur. En el equino, el troncantero mayor sobresale aproximadamente al nivel de la cabeza. En el bovino, el troncantero mayor sobrepasa aproximadamente al nivel de la cabeza. En el porcino, el trocánter mayor no se extiende aproximadamente sobre el nivel del nivel de la cabeza. Y en el canino, el trocánter mayor no se extiende aproximadamente sobre el nivel de la cabeza. Bueno, el tercer trocánter, en el equino, es muy desarrollado, pero en el bovino y y en el porcino es ausente. Y en el canino es vestigial y está presentado por una superficie rugosa. Bueno, entonces sigue la fovea de la cabeza del fémur, que en el equino es de forma escapular, profunda. En el bovino es poco profunda y pequeña. En el porcino también es poco profunda y más o menos ancha. Y en el canino es redonda y poco profunda. Sigue la fosa trocantérica, que en el equino es ancha y profunda, en el bovino a su vez es amplia y profunda, y en el porcino a su vez es estrecha y profunda. En el canino también es redonda y profunda. En la cresta intertrocantérica, en el equino no alcanza el trocánter menor del codo fémur y se pierde sobre la cara caudal del fémur. En el bovino gruesa y saliente termina en el trocánter menor del fémur, y en el porcino es gruesa y alcanza el trocánter menor del fémur. En el canino es saliente y se extiende hasta el trocánter medio del fémur. Eh, Ahora sigue el tamaño de los labios laterales y mediales del trocánter del fémur, el cual en el equino el labio medial es ancho y más profundo que el lateral porque termina próximamente en el tubérculo. En el bovino el labio medial es más ancho y más pronunciado que el lateral porque termina proximalmente en el tubérculo. En el porcino los dos labios casi están al mismo nivel que el lateral tienden a sobresalir medialmente. Y en el canino los dos labios casi están al mismo nivel, pero lateralmente tienden a sobresalir medialmente.
En la fosa supracondilar, en el caballo es ancha y profunda, en el bovino es poco profunda, en el cerdo es alargada y profunda y en el canino es ausente. Y por último está el hueso sesamoide del músculo gastronemio, el cual en el canino, en el caballo, perdón, es ausente, como también en el bovino y en el cerdo, y solamente está presente en el canino. Bueno, artrología de los caninos. En el hueso dorsal encontramos que está el ligamento sacroventral que va de ilion a isquion. Bueno, articulaciones de la rodilla del canino. Bueno, encontramos que hay articulaciones tales como ligamentos, tendones y algunos otros, los cuales van a ir de fémur a tibia. Bueno, como en primer lugar vamos a encontrar eh, el ligamento femororotuliano. También vamos a encontrar eh, el tendón de origen del músculo propíleo, el ligamento colateral lateral, el tendón del músculo extensor digital largo. También vamos a encontrar el tendón del músculo cuádriceps femoral, pues la rótula, fibrocartílago pararotuliano lateral, también el ligamento rotuliano, eh, espacio ocupado por el cuerpo adiposo infrarrotuliano, el ligamento cruzado craneal, también el ligamento meniscal craneal lateral, menisco lateral, tuberosidad de la tibia y pues como ya lo digo, la tibia. Esto lo encontramos en el canino en una vista lateral. Ahora pues seguimos con la misma del canino, pero con una vista caudal. Bueno, vamos a encontrar el ligamento femorrotuliano de vista medial, el hueso sesamoide gastronemio medial, los cóndilos mediales del fémur, que ahí los podemos observar, que serían la 3, el ligamento colateral medial, los meniscos medial, el cóndilo medial de la tibia. Seguimos con el ligamento cruzado caudal, que lo tenemos ahí como diagonal. Después el ligamento menisco caudal, el ligamento femororotuliano lateral, el hueso sesamoide gastronemio lateral. Encontramos también el cóndilo lateral del fémur. eh, También el ligamento colateral lateral, ligamento menisco femoral y el tendón del músculo polipeptio, el hueso sesamoideo polipolíteo. Encontramos también las articulaciones interfalángicas en una vista dorsal. Encontramos que pues en esta vista encontramos dos, que son los tendones extensores digitales y los ligamentos elásticos. Bueno, ahora vamos con el miembro pélvico del equino, pues las articulaciones. Bueno, encontramos un ligamento rotuliano lateral, encontramos un ligamento rotuliano intermedio y un ligamento rotuliano medial. Encontramos la rótula, el fibrocartílago rotuliano, encontramos la banda fascia profunda asociada con la cabeza lateral del músculo gastronemio, el tendón tarsal del músculo sesamoide, el tendón tarsal del músculo bíceps femoral, el menisco peroneo anterior, el tendón del músculo flexor digital profundo. También encontramos el tendón del músculo flexor digital superior, el ligamento plantar largo y
el tendón del músculo extensor digital común. También encontramos ligamentos sesamoideos oblicuos, rectos y pues cruzados. Bueno, ahora tenemos una vista articular del miembro pélvico del equino. Esta sería, pues encontramos en primer lugar el ligamento rotuliano lateral, eh, el ligamento rotuliano intermedio, después el ligamento rotuliano medial, pues la rótula y fibrocartílago rotuliano. Bueno, vista lateral articular del miembro pélvico del equino. Encontramos 4 ligamentos principales que son el ligamento colateral largo del tarso, el ligamento colateral corto del tarso, el ligamento dorsal del tarso y el ligamento plantar largo. Vista medial articular del miembro pélvico del equino. Bueno, en esta vista solo vamos a nombrar los dos, porque ya habíamos nombrado los anteriores que también se ven en esta vista, pero pues estos se ven mejor. Los dos que encontramos son el ligamento colateral medio largo del tarso y el ligamento colateral medial corto del tarso. Articulaciones del miembro pélvico del equino. Bueno, en primer lugar encontramos el ligamento palmar o intersesamoideo, los ligamentos sesamoideos colaterales laterales, el ligamento sesamoideo colateral medial, el ligamento palmar medial abaxial y el ligamento palmar medial axial. Después encontramos el ligamento palmar lateral abaxial y el ligamento palmar lateral axial. Después vamos a encontrar el ligamento del cartílago angular lateral, ligamentos sesamoideos colaterales lateral, el ligamento sesamoideo impar y el ligamento sesamoideo recto. Vista articular lateral del equino. En esta encontramos ligamentos colateral lateral, el ligamento sesamoideo impar y el ligamento sesamoideo colateral lateral, ligamento del cartílago angular y ya. Bueno, ahora vamos a hablar de las vértebras y arterias del caballo, de las 4 especies principalmente. Bueno, primero que nada, el venas y arterias encontramos en la parte pélvica la arteria femoral, la arteria safena, la arteria femoral caudal, la arteria poplitea y arteria tibial craneal. También encontramos la arteria tibial caudal, la arteria caudal de la arteria safena. También podemos encontrar la rama comunicante de la arteria femoral caudal de la arteria safena. También la arteria medular caudal lateral, de la arteria medular caudal lateral. También la arteria tarsiana perforante, como la tercera arteria metatarsiana plantar, como la arteria plantar medial, la arteria medial y la arteria plantar lateral. También encontramos la segunda arteria metatarsiana plantar y la arteria digital medial y medial y lateral. Seguir, compañero, gracias. Bueno, también encontramos en la parte del caballo el ramo comunicante de los nervios plantares, la arteria y vena digital lateral, los nervios digitales laterales, el ramo dorsal del cráneo plantar lateral, y la vena tibial y recurrente. Bueno,
Entonces ahora vamos a seguir, ya terminamos con el caballo, ahora vamos a seguir con la disección de la pelvis y muslo desde la superficie medial del perro. Bueno, en esta vamos a encontrar la vena cava caudal, la vena ilíaca extrema izquierda, la vena ilíaca querida, extrema izquierda, la vena ilíaca izquierda, la arteria y vena del nervio glúteo caudales, el nervio rectal caudal, el nervio también, encontramos el nervio ciático, también el nervio aductor y arteria autorita, autoratriz, la arteria umbilical, y también podemos ver la arteria y vena caudales ventrolaterales, perdón, también el nervio pudento, también podemos encontrar el nervio cutáneo femoral caudal, el nervio cutáneo femoral lateral y la vena circunfleja ilíaca profunda, también la arteria y vena femorales profundas, también el tronco pudendo gástrico, también la vena pudiente externa, la arteria pudiente externa, la arteria y vena circulante, también las venas femorales laterales, las arterias y venas femorales, los nervios safeos y la arteria safea del nervio medial. Por favor, compañero. Bueno, entonces ahora sigue para ver venas y arterias, una disección de la superficie lateral grupal del muslo del perro. Podemos ver la arteria y vena caudales laterales, la arteria y vena gluteales caudales, el nervio ciático, el nervio tibial, el nervio peroneo común, la arteria y venas femorales. También podemos ver los nervios cutáneos sural y lateral, también la vena safena lateral y el nervio cutáneo femoral caudal, y la rama de arteria y venas circunflejas ilíacas profundas y del ramo del nervio glúteo. Siguiente, por favor, compañero. Bueno, por último, vamos a ver la disección de la porción distal del miembro pelviano izquierdo de la vista dorsal del perro. Esta también podemos acá encontrar el nervio peroneo superficial, la rama craneal de la arteria y venas safeas mediales, la rama craneal del nervio safeono, la rama craneal de la vena safeana lateral, la vena tarsena medial. También podemos ver algunas como la tercera vena digital dorsal común, como la segunda el segundo y segunda de arterias digitales dorsales comunes, también la segunda vena digital dorsal común, también el tercer nervio y tercera arteria digital dorsales comunes, también el tercer vena digital dorsal común. También podemos ver la cuarta vena digital dorsal común, también el segundo nervio digital dorsal medial, también el nervio quinto digital dorsal superficial, como el segundo nervio dorsal propio medial. Acá también podemos ver el tercer nervio digital dorsal propio medio, el tercer nervio digital dorsal propio lateral, el cuarto nervio digital dorsal propio medial, también el cuarto nervio digital dorsal propio lateral, como el quinto nervio digital dorsal propio medial, la vena tarsia lateral, el nervio y el tercer arteria digital dorsal comunes, como el segundo nervio digital dorsal común, como el cuarto nervio digital dorsal común. También podemos ver el segundo nervio metatarsiano dorsal, como también el cuarto nervio metatarsiano dorsal y la tercera vena digital dorsal común. Siguiente, por favor, compañero. Bueno, ahora vamos a ver la disección de la pelvis y el muslo de vista medial del cerdo. Acá podemos ver la vena ilíaca común izquierda, podemos encontrar también la vena ilíaca común derecha, también la aorta, podemos verla como número 5, la arteria ilíaca externa izquierda del nervio femoral, como la arteria ilíaca externa derecha, también la arteria sacra media, como la arteria umbilical
y la vena ilíaca interna, como también la arteria ilíaca interna, como la arteria y vena femorales. Los nervios también, los nervios ciáticos también se pueden observar, y la arteria y venas femorales profundas, como también los nervios obturadores de la rama y arterias femorales profundas, también los nervios rectal caudal, como el nervio pudento, y la arteria y vena circunflejas ilíacas profundas, y como los nervios cúbico femoral lateral, y la arteria y vena femorales, también como la arteria y nervio safena medial, y la arteria y vena circunflejas femorales laterales. Por favor, compañero, ¿puedes ir? Gracias. Bueno, en esto vamos a ver la topografía esquelética con las arterias del extremo del miembro pelviano vista medial del cerdo. Bueno, acá podemos ver la arteria tibial craneal, la tercera arteria metatarsiana dorsal, como la arteria safeana, como la rama calcáneo, del calcáneo, también la arteria caudal, la arteria plantar medial, como la arteria plantar lateral, y la arteria plantar y la segunda arteria metatarsiana del plantar, como la cuarta arteria metatarsiana plantar, y la tercera arteria digital plantar común, como la arteria tarsiana perforante proximal y la segunda arteria metatarsiana plantar. También podemos acá observar la rama de la falange proximal, como la falange medial, y la tercera arteria digital plantar propia lateral y medial. Y también podemos ver como la cuarta arteria digital plantar también como lateral y también medial. Y la segunda y la cuarta, y también podemos ver la segunda arteria digital plantar. Compañero. Bueno, por último, vamos a ver la topografía esquelética de las arterias ahora, pero del bovino, de la mitad derecho en la vista medial del bovino. Bueno, acá podemos ver la arteria ilíaca externa izquierda, como la arteria circunflejo ilíaca profunda, como también la arteria ilíaca externa izquierda, como la arteria ilíaca interna derecha y la arteria externa derecha. También la arteria lumbal, también la arteria sacra medial, como la glútea craneal. También está la arteria vaginal y también la pudente interna, como la pudente ventral, como también está la arteria gluteal caudal. También podemos observar la arteria umbilical. También podemos ver la arteria femoral profunda, como el tronco pudentoepigástrico, como también la arteria pudente externa, también la arteria del epigástrico común. También podemos ver la arteria nutricial del fémur. También podemos observar acá alguna arteria que es la arteria femoral lateral, como la arteria descendente de la rodilla y la arteria de la arteria safena. Y también podemos ver una rama, que es la rama obturatriz. Y por último podemos ver la arteria femoral caudal. Bien, gracias. Bueno, ahora vamos a ver la disección de la pelvis y el músculo de la superficie medial del bovino. Acá podemos ver cómo se deteriora en los animales también la vena caudal, la vena ilíaca común aorta, la arteria y vena ilíacas internas, también como podemos ver las arterias y venas craneales, como el nervio ciático, la arteria y vena ilíacas externas, y también la arteria y vena femorales profundas, el tronco y el pedón gástrico nervio genotempofemorales, y como la arteria y vena femoral, también la arteria uterina y el nervio femoral, como la arteria umbilical y la arteria y venas vaginales del nervio obturador, y también el nervio rectal caudal, como la arteria y vena puentes internas y las arterias sacras medias, y la arteria epigástrica caudal. Y por último, tres, vamos a la arteria vena circunfleja ilíaca profunda del muslo cutáneo del femoral lateral, también la arteria del nervio safeno y venas safenas medial, como la arteria y venas perineales ventrales del nervio perineal profundo, y por último el nervio puente y la rama al músculo coccigio y el nervio glúteo caudal. Siguiente, por favor. Bueno, por siguiente vamos a ver la disección de la pierna y de la porción distal del miembro pelviano superficial del bovino, en cual podemos ver la arteria y la vena femorales, como la arteria
y la safena vena medial, como la arteria y vena femorales caudales, y el nervio peroné común, como el nervio tibial, como el linfoneuropompilio y el ligamento rotulino intermedial, o el ligamento colateral medial, también el menisol medial, como el cóndilo medial del fémur, la tuberosidad de la tibia, y la arteria y vena descendientes de la rodilla, y la vena safena lateral, como el cuerpo de la tibia y de la tibia. También el ligamento plantar largo, el tercer nervio digital digital dorsal común, y la rama comunicante con el nervio peroneo profundo, también lo podemos ver. También podemos ver la tercera vena digital dorsal común, como el nervio plantar y el nervio y el medial, y la arteria plantar medial, como la segunda arteria y vena digitales plantares comunes, y como la arteria plantar lateral. Y por últimos dos, podemos ver el tendón del músculo flexor superficial de los tendones y el tendón de los músculos flexores profundos de los dedos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el aparato reproductor del macho. Tenemos el glande, el prepucio, la flexura sigmoidea, el músculo retractor del pene, el músculo iscovernoso, la parte pilar del pene, la glándula bulborrectal. Tenemos el cuerpo de la próstata, la vesícula seminal, la vejiga urinaria. Tenemos el conducto deferente, la arteria testicular, el pliegue urogenital, el cordón espermático y el epidimio y el testículo por último. En el aparato reproductor del bovino de la hembra tenemos el cuerno uterino y carnúculas. Tenemos los ligamentos anchos del útero, como también tenemos el cuerpo uterino. Tenemos la trompa uterina, el ovario, el infundíbulo, la vagina de la hembra, el vestíbulo de la vagina, el clítoris, la comisura ventral de la vulva, el labio de la vulva, el metano urinario, las glándulas vestibulares mayores, el conducto del Garnet, el orificio uterino externo y la porción vaginal del útero. Tenemos el aparato reproductor del porcino macho, el cual está compuesto por el músculo retractor del pene, la flexura sigmoidea del pene, el músculo bulbo, el epidimio, el testículo, la glándula bulborectal, el cordón espermático, la arteria testicular. Tenemos el conducto deferente, el músculo uretal. Tenemos el cuerpo de la próstata, la vesícula seminal, la vejiga urinaria, el divertículo prepulsial, el prepucio, el glande y el cuerpo del pene. Bueno, ahora encontramos el aparato reproductor del porcino. Aquí encontramos la hembra. Aquí encontramos el número 1, el labio de la vulva. En el número 2, la glande del clítoris. En el tercero encontramos la vulva. En el cuarto, el orificio uretral externo. En el quinto encontramos la vagina y encontramos el cuello del útero. En el sexto encontramos el cuerpo del útero. En el séptimo, el cuerno uterino. En el octavo, la trompa uterina y ahí consigo mismo el orificio abdominal de la trompa. En el noveno, los ovarios, después la bolsa ovárica, los ligamentos anchos del útero y finalmente la vejiga urinaria.
En el aparato reproductor del canino, en este caso del macho, encontramos la uretra pélvica en el primero, en el segundo encontramos el ano, después encontramos el músculo retractor del pene, después el bulbo del pene, después aquí encontramos en el canino encontramos un cuerpo cavernoso y también pues el músculo isquiocavernoso, encontramos la cola del epidídimo, también está el escroto en el número 8. Sigue el testículo, encontramos la cabeza del epidídimo, el prepucio, el orificio externo de la uretra, la parte alargada del glande, el bulbo grande, encontramos también en el 15 el pene, encontramos el anillo inguinal, el conducto deferente, la vejiga y por último el uréter. Encontramos también el aparato reproductor del canino, en este caso de una hembra, que en el número 1 encontramos los ligamentos super expensorio del ovario, el oviduelo, encontramos el mesosapliegue, encontramos el ligamento propio del ovario, en el quinto encontramos el cuerno uterino, cuello uterino, encontramos en el sexto el uréter, la vejiga, el cuerpo uterino, en el noveno encontramos el canal cervical, el cuello uterino, la vagina. También está presente el meato uretral externo, el bulbo vestibular, el vestíbulo. En 15 encontramos el músculo constrictor vestibular, el clítoris, la fosa del clítoris y por último pues los labios vulvares. Bueno, eso ha sido toda nuestra exposición. Espero les haya gustado. Muchas gracias por su atención.